Hola, soy el profesor Sánchez y estoy haciendo este video para explicar un poco más el concepto de la validez y para mostrarles con unos argumentos cuándo son los argumentos válidos. O sea, vamos a hacer unos dibujos que sirven como pruebas para decidir si el argumento es válido o no. Ah, el criterio de los argumentos deductivos es la validez. Entonces, eso quiere decir que cuando estamos examinando un argumento para decidir si es válido o inválido, quiere decir que solo estamos refiriéndonos a los argumentos deductivos. Y eso es porque los argumentos inductivos tienen otro criterio diferente para decidir si son buenos. La validez quiere decir que si un argumento es válido, quiere decir que es bueno, pero quiere decir también que es deductivo. Ese es el criterio para los argumentos deductivos. Si son válidos, son buenos argumentos. Si son inválidos, son malos argumentos. Aquí hay un ejemplo. Si Juan y Pedro son hermanos, Francisco es hijo de Pedro, por lo tanto Juan es tío de Francisco. La conclusión aquí es que Juan es tío de Francisco. Este argumento es válido porque si las premisas fueran ciertas, la conclusión es necesariamente cierta. No sabemos quién es Juan, no sabemos quién es Pedro, y entonces no sabemos si estas premisas son ciertas o falsas. Pero no importa si las premisas son ciertas y falsas. Lo que hace un argumento válido o inválido no es que las premisas sean ciertas o falsas. Lo que los hace válidos es si pasan esa prueba de que si las premisas fueran ciertas, la conclusión tendría que ser cierta. Necesariamente tendría que ser cierta. Entonces, en este ejemplo, si Juan y Pedro son hermanos, o sea, si es cierto que son hermanos, y si Francisco es hijo de Pedro, entonces la conclusión es necesariamente cierta, o sería necesariamente cierta, que Juan es tío de Francisco. O sea que no importa si las premisas son ciertas, lo que importa es que esa conclusión sería necesariamente cierta, que Juan es el tío de Francisco. Y eso es lo que hace este argumento válido. O sea que es un argumento válido, es un argumento bien razonado. Y entonces eso es lo que queremos con los argumentos deductivos, que queremos que sean válidos. Ok, vamos a ver otros ejemplos, y con estos otros ejemplos voy a hacer dibujos para que vean que los dibujos nos demuestran exactamente por qué el argumento es válido. Cuando hacemos los dibujos nos estamos imaginando como que si las premisas son ciertas. Acuérdense que las premisas no tienen que ser ciertas para que el argumento sea válido. Pero lo que hacemos cuando hacemos el dibujo es como que nos estamos imaginando que las premisas son ciertas. En algunos casos no tenemos que imaginarnos que las premisas son ciertas. En este primer argumento no nos tenemos que imaginar que las premisas son ciertas, porque en este primer argumento las premisas sí son ciertas. Ok, el argumento es el siguiente. Todas las personas que viven en Los Ángeles son personas que viven en California. Esa es la primera premisa. Todas las personas que viven en California son personas que viven en los Estados Unidos. Esa es la segunda premisa. Y la conclusión es, por lo tanto, todas las personas que viven en Los Ángeles son personas que viven en los Estados Unidos. Esa es la conclusión.
Lo que voy a hacer es que voy a dibujar a las premisas. Solo se dibujan las premisas, y la razón por qué solo se dibujan las premisas es porque si el argumento es válido, se va a ver la conclusión y solo esa conclusión en el dibujo. Solo esa conclusión se va a ver en el dibujo. Si se miran dos posibles conclusiones, entonces el argumento es inválido. Pero si solo se mira esa conclusión en el dibujo, quiere decir que esa conclusión es la única que es necesariamente cierta si las premisas son ciertas. Ok, entonces vamos a dibujar solo las premisas. La primera premisa dice que todas las personas que viven en Los Ángeles son personas que viven en California. Entonces aquí tengo esa primera premisa ya dibujada. Las personas que viven en Los Ángeles están adentro del grupo o de la categoría de las personas que viven en California. Y eso es lo único que esa primera premisa dice. Dice que las personas que viven en Los Ángeles son personas que viven en California. Entonces eso es lo que demuestra este dibujo de la primera premisa. El grupo o la categoría de las personas que viven en Los Ángeles está adentro del grupo o de la categoría de las personas que viven en California. Noten que aquí hay espacio para otras personas que vivan en otras ciudades. Por ejemplo, las personas que viven en San Diego pueden estar aquí, pero fuera del grupo de las que viven en Los Ángeles. Las personas que viven en San Francisco pueden estar aquí, porque también son personas que viven en California. Pero lo importante es que esa es la primera premisa. Ok, voy a dibujar la segunda premisa. Y la segunda premisa dice que todas las personas que viven en California son personas que viven en los Estados Unidos. Esa es la segunda premisa. Esa es la única otra premisa que voy a dibujar, porque acuérdense que solo voy a dibujar las premisas. Ok, para dibujar esa premisa voy a necesitar otra categoría, una categoría más grande que las que tengo ahorita. Entonces la voy a poner allí. Imagínense que eso es un círculo, es una categoría. Y esa segunda premisa dice que las personas que viven en California son personas que viven en los Estados Unidos. Bueno, el grupo de las personas que viven en California ya está allí. Solo que tengo que agregar es el grupo o la categoría de las personas que viven en los Estados Unidos. Esa es la segunda premisa. Que el grupo o la categoría de las personas que viven en California está adentro el grupo o la categoría de las personas que viven en los Estados Unidos. Esa es la segunda premisa. Ok, ya terminé el dibujo porque acuérdense que solo dibujé las premisas. Ahora la pregunta es, ¿se mira esa conclusión allí y solo necesariamente esa conclusión? Bueno, vamos a ver cuál era la conclusión. La conclusión es que todas las personas que viven en Los Ángeles son personas que viven en los Estados Unidos. Y cuando miramos el dibujo, miramos que sí, las personas que viven en Los Ángeles están adentro de esa categoría o grupo de las personas que viven en los Estados Unidos. Están adentro, eso quiere decir que esa conclusión es necesariamente cierta, que las personas que viven en Los Ángeles están adentro del grupo o la categoría de las personas que viven en los Estados Unidos. No hay otra conclusión posible aquí, solo esa conclusión se mira allí. Entonces, porque esa conclusión se mira allí en el dibujo, quiere decir que esa conclusión es necesariamente cierta si las premisas son ciertas. Y eso es lo que hemos hecho aquí. Nos hemos imaginado que esas premisas son ciertas. Cuando hicimos el dibujo, eso es lo que hemos hecho. Nos hemos imaginado que esas premisas son ciertas. Ok, vamos al segundo argumento. En el segundo argumento tenemos premisas que son falsas.
Y acuérdense que las premisas no tienen que ser ciertas para que el argumento sea válido. O sea que las premisas pueden ser falsas, porque lo que importa es que si esas premisas fueran ciertas, y si la conclusión fuera necesariamente cierta, con la suposición de que esas premisas fueran ciertas, aunque esas premisas sean falsas, si se supone que sean ciertas, y si esa conclusión es necesariamente cierta con esa suposición, entonces el argumento es válido. Entonces lo que tenemos aquí son premisas falsas. Todas las personas que viven en Los Ángeles son personas que viven en Alemania, es la primera premisa. La segunda premisa es todas las personas que viven en Alemania son personas que viven en Asia. Y la conclusión es todas las personas que viven en Los Ángeles son personas que viven en Asia. Ok, vamos a dibujar las premisas. Solo vamos a dibujar las premisas porque si el argumento es válido se va a ver esa conclusión en el dibujo y solo esa conclusión se va a ver en el dibujo. No se van a ver otras conclusiones. Si se encuentran otras conclusiones, otras posibles conclusiones en el dibujo, quiere decir que el argumento es inválido. Vamos a ver si solo se encuentra esa conclusión en el dibujo. Ok, la primera premisa dice que todas las personas que viven en Los Ángeles son personas que viven en Alemania. Entonces quiere decir que tenemos que poner la categoría de las personas que viven en Los Ángeles adentro de la categoría de las personas que viven en Alemania. Y ese es esta es la primera premisa y está dibujada. Las personas que viven en Los Ángeles están adentro del grupo o de la categoría de las personas que viven en Alemania. Ok, vamos a dibujar a la segunda premisa y esa es la única otra premisa que vamos a dibujar, es la única otra afirmación que vamos a dibujar, no vamos a dibujar la conclusión. La segunda premisa dice que todas las personas que viven en Alemania son personas que viven en Asia. Entonces quiere decir que tengo que crear otra categoría aquí más grande y esa es la categoría de las personas que viven en Asia. Y el grupo o la categoría de las personas que viven en Alemania va a estar adentro de ese grupo o categoría de las personas que viven en Asia. Entonces lo voy a poner aquí en ese grupo o categoría de las personas que viven en Asia. Eso es lo que dice la segunda premisa. Dice que todas las personas que viven en Alemania son personas que viven en Asia. Entonces aquí tengo el grupo, la categoría de las personas que viven en Alemania adentro del grupo o de la categoría de las personas que viven en Asia. Ok, bueno, ahora tenemos que hacer la prueba a ver si es válido. Acuérdense que va a ser válido si esa conclusión es necesariamente cierta, con la suposición de que las premisas sean ciertas. Bueno, lo que hemos hecho aquí es con el dibujo hemos pretendido o imaginarnos que esas premisas son ciertas. Eso es lo que hicimos con el dibujo. Aunque en este caso sabemos que las premisas son falsas, no importa. Nos tenemos que imaginar como que si las premisas sean ciertas y si esa conclusión se encuentra allí y solamente esa conclusión, entonces el argumento es válido. O sea, si esa es la única posible conclusión, y si se mira ahí en el dibujo, entonces el argumento es válido. Bueno, la conclusión es que todas las personas que viven en Los Ángeles son personas que viven en Asia. Y vemos que sí, esa conclusión está allí porque aquí está el grupo de las personas que viven en Los Ángeles y ese grupo o categoría está dentro del grupo o categoría de las personas que viven en Asia. Entonces esa conclusión sí es necesariamente cierta, que las personas que viven en Los Ángeles son personas que viven en Asia. No miramos otra posible conclusión aquí, solo existe esa posible conclusión, entonces ya sabemos que el argumento es válido. Ok, vamos al tercer argumento. En el tercer argumento tenemos premisas que son ciertas. Entonces la pregunta es,
si esas premisas son ciertas, y en este caso sí son ciertas, ¿es la conclusión necesariamente cierta? Bueno, ya vemos que la conclusión es que Los Ángeles City College es una high school de Los Ángeles. Bueno, ya sabemos que esa conclusión es falsa, pero vamos a ver en el dibujo por qué es que este argumento no es válido, por qué es inválido. Ok, vamos a empezar con las premisas. La primera premisa dice que todas las high schools, esas sean secundarias, bachillerato, depende del país, pero aquí en los Estados Unidos se llama high school, son como el grado 9, 10, 11, 12, o en unos casos 10, 11, 12, pero no son colegios, no son universidades. La primera premisa dice que todas las high schools de Los Ángeles son instituciones educativas. Esa es la primera premisa. Y sabemos que esa premisa es cierta, ¿verdad? Es cierto que las high schools son instituciones educativas. La segunda premisa es que Los Angeles City College es una institución educativa. Esa premisa también es cierta. Los Angeles City College es un colegio, es como casi la universidad, y sí existe y sí es una institución educativa, pero no es una high school, es un college. Ok, bueno, la conclusión es que Los Angeles City College es una high school de Los Ángeles. Ok, bueno, imaginemos que no sabemos si las premisas son ciertas o falsas. En este caso sí sabemos que son ciertas, que las premisas son ciertas, pero el punto del dibujo es que si se mira esa conclusión allí y solo esa conclusión, si no hay otras conclusiones posibles, entonces el argumento es válido. Pero si hay otras conclusiones posibles, o sea, si se miran dos o más conclusiones, entonces el argumento es inválido. Bueno, vamos a hacer lo que hemos hecho antes. Vamos a dibujar nada más las premisas. Acuérdense que solo se dibujan las premisas, porque si el argumento es válido se va a ver esa conclusión allí y solo esa conclusión. Vamos a empezar con la primera premisa. Dice que todas las high schools de Los Ángeles son instituciones educativas. Aquí tenemos el dibujo para esa primera premisa. Tenemos las high schools de Los Ángeles adentro de la categoría o del grupo de las instituciones educativas. Y eso es lo que dice esa primera premisa. Solo dice que todas las high schools de Los Ángeles son instituciones educativas. Entonces aquí está esa primera premisa. Ok, vamos a dibujar la segunda premisa. La segunda premisa dice que Los Angeles City College es una institución educativa. Esa es la segunda premisa. Vamos a dibujar esa premisa y ya no vamos a dibujar más, porque no vamos a dibujar la conclusión. Solo esa segunda premisa es lo que voy a dibujar ahorita. Los Angeles City College es una institución educativa. Pongan muy buena atención a esa premisa. Y ahora miremos el dibujo. Las instituciones educativas es esta categoría más grande. Esa segunda premisa nos dice que Los Angeles City College está en esa categoría de institución educativa, o sea, en esta categoría grande. Eso quiere decir que podemos poner Los Angeles City College aquí. Lo voy a poner como LACC, Los Angeles City College. Pero también, porque si lo ponemos aquí, adentro de las high schools de Los Ángeles, entonces está bien, porque lo que esa segunda premisa dice es que Los Angeles City College es institución educativa. Entonces si la ponemos aquí, siempre está dentro de esta categoría de instituciones educativas. Siempre está dentro de esa categoría. Entonces eso satisface esa segunda premisa. La segunda premisa dice que Los Angeles City College es una institución educativa, y eso es lo que demuestra si la ponemos aquí. Pero también podemos poner Los Angeles City College aquí, porque aquí también
está adentro de la instituciones educativas. Si la ponemos aquí afuera de las high schools de Los Ángeles, está adentro del grupo o de la categoría de instituciones educativas. En este caso no importa si ponemos Los Angeles City College aquí o aquí, de cualquier manera esa segunda premisa está dibujada, porque la segunda premisa dice que Los Angeles City College es una institución educativa. O sea que lo único que importa para satisfacer esa segunda premisa es que Los Angeles City College está dentro de la categoría de las instituciones educativas. Y eso es lo que hemos hecho aquí en este dibujo, porque puede estar en cualquier de esos lugares. Aquí, adentro de la High School de Los Ángeles, o aquí en esta parte. Ok, bueno, la pregunta ¿es la conclusión necesariamente cierta que Los Angeles City College es una high school de Los Ángeles? ¿Es la conclusión necesariamente cierta que Los Angeles City College es una high school de Los Ángeles? Si esa conclusión es necesariamente cierta, o sea que si solo se mira esa conclusión en el dibujo, entonces el argumento es válido. Pero cuando vemos el dibujo, vemos que esa conclusión no es necesariamente cierta, que Los Angeles City College es una high school de Los Ángeles. ¿Por qué no es necesariamente? Porque existe esta posibilidad aquí de que Los Angeles City College es una institución educativa, pero no es high school de Los Ángeles. Y porque existe esta posibilidad, entonces el argumento es inválido. Acuérdense que para que el argumento sea válido, solo tiene que existir la posibilidad que nos indica la conclusión, pero en este caso tenemos dos posibilidades, una donde Los Angeles City College está dentro de las high schools de Los Ángeles y otra donde está fuera, pero siempre es institución educativa. Y por eso este argumento no es válido. Bueno, acuérdense que lo importante aquí es que se puede hacer dibujo. Traten de dibujar las premisas cuando puedan y solo dibujen las premisas. Si solo se mira una conclusión necesariamente cierta, entonces el argumento es válido. Pero si encuentran dos posibles conclusiones con la suposición que han hecho los dibujos bien, entonces el argumento es inválido.